de Programación, Presupuesto. Comenzamos la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Estado de Chihuahua. Buen día. Les reitero a todas y todos, siendo las 11:14 horas. El día 4 de agosto del 2022 se abre la sesión. Con el objeto de verificar asistencia del quórum, solicito al diputado secretario sirva de pasar lista de asistencia. Buenos días a todos y a todas. Con su permiso, señor presidente, por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputado Luis Alberto Aguilar Lozoya. Presente, diputado. Diputado Mario Humberto Vázquez Robles. Hay un justificante del diputado Vázquez Robles. Diputado Edgar José Piñón Domínguez. Presente. Gracias, diputado. Diputado Benjamín Carrera Chávez. Saludos. Gracias, diputado. El de la voz, José Alfredo Chávez Madrid. Diputada Carla Yamilé Rivas Martínez. Gracias. Y diputada Ilse América García Soto. Presente, diputado. Gracias. Diputado presidente, le informo que se encuentran 6 de los 7 diputados y diputadas que integran esta comisión. Gracias, diputado secretario. Una vez verificado el quórum legal, se da inicio a la reunión de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del día 4 de agosto del año 2022 en la modalidad híbrida, instalados en el Salón Legisladores ubicado en la sede del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. Le vamos a dar aquí la bienvenida al maestro José de Jesús Granillo Vázquez, y quien es el secretario de Hacienda de Gobierno del Estado y su equipo presente. Muchas gracias por estar acompañándonos aquí en esta. Pedro García, subsecretaria de Egresos, y luego está Daniel Jaime, también Iván Moni, también aquí, Moni Herrera acá está atrás, Nica Sandoval. ¿Dónde está Gerardo? Ahí está Gerardo Cajiga. Gerardo, gracias por acompañarnos también. No te vi ahorita que entré. Gracias por estar aquí en su casa, el Congreso del Estado, y pues bueno, en ese sentido, le vamos a dar continuidad a la reunión de la comisión, y pues a continuación me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Como número 1, pase lista de asistencia y verificación del quórum. 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. 4, participación del maestro José Jesús Granillo Vázquez, secretario de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua, para tratar el tema de la siguiente iniciativa, que es el asunto 1041, y que trata sobre la iniciativa con carácter de decreto a efecto de abrogar el decreto número 45, diagonal EXDS, diagonal 0349, diagonal 2017, quinto, por el que se autorizó al titular del Poder Ejecutivo del Estado a ejecutar la terminación anticipada de la concesión otorgada a la empresa Fibra Estatal Chihuahua S.A.D.C.B. Es una iniciativa de la iniciadora, la maestra María Eugenia Campos Galván, gobernadora constitucional del Estado de Chihuahua, y como número 5, los asuntos generales. Una vez leído lo anterior, solicito al diputado secretario se sirva a someter a consideración de las y los integrantes de la comisión el orden del día e informe a la presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día, a favor de expresar su voto de viva voz o levantando la mano en señal de aprobación. A favor. A favor. A favor. Me informa la presidencia que se han manifestado 6 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones del contenido del orden del día para la reunión. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el orden del día. Respecto al tercer punto del orden del día, solicito al diputado secretario se sirva a someter a consideración de las y los integrantes de la comisión el acta de reunión anterior, misma que previamente fue hecha de su conocimiento vía correo electrónico, que se encuentra también para su disposición en esta reunión. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto al contenido del acta de la reunión anterior, por favor de expresar su voto de viva voz o levantando la mano en señal de aprobación. A favor. De igual manera, presidente, le informo que se han manifestado 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el acta de la reunión anterior. Con relación al siguiente punto del orden del día, procedemos con la participación del maestro José de Jesús Granillo Vázquez, secretario de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua, para
Para tales efectos, en la reunión anterior se tomó el acuerdo de invitar, a la Secretaría de Hacienda para tener una mayor información y claridad sobre la siguiente iniciativa analizada, que es el asunto que ya les había comentado, el 1041, que es una iniciativa con carácter de decreto a efecto de abrogar el decreto número 349/2017, por el que se autorizó al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua ejecutar la terminación anticipada de la concesión otorgada a la empresa Fibra Estatal de Chihuahua, SADCB. Es una iniciativa de la gobernadora del estado, la maestra María Eugenia Campos Galván, y en este sentido cedemos la palabra al secretario de Hacienda para que haga la exposición respecto al tema previamente comentado. Muchas gracias, diputado presidente. Antes que nada, quisiera agradecerles el espacio que nos brindan para poderles platicar la esencia del decreto, de la iniciativa de decreto que la gobernadora ha presentado, que nos den la oportunidad de poderles ampliar y aclarar las dudas que se tengan al respecto. De parte del Poder Ejecutivo, del Ejecutivo, muy agradecido con ustedes que nos puedan permitir estos espacios de poder intercambiar ideas con ustedes y poder tener de primera mano cuáles son las inquietudes y las necesidades con respecto de lo que se está tratando en el tema. Preparamos algunas láminas para poder clarificar un poco más el tema del que se trata. Antes de pasarla, yo quisiera manifestar un poco como el espíritu que tiene el decreto en lo general. Y esto viene de un decreto que ustedes mismos aprobaron junto con el presupuesto de egresos del 2022, al que le llamamos nosotros el decreto de fortalecimiento financiero. El decreto de fortalecimiento financiero, entre otras cosas, se autoriza al Ejecutivo a hacer una nueva emisión bursátil a fin de refinanciar la emisión bursátil actual que se tiene, donde se comprometen los ingresos carreteros del gobierno del Estado. Entonces, para efectos de poder obtener las mejores condiciones en este refinanciamiento, es que habría que dar la mayor certeza posible a los tenedores actuales y a los posibles tenedores futuros que pueda haber de la emisión con respecto de la misma, a fin de que podamos obtener las mejores condiciones. En la medida en la que le quitemos nosotros incertidumbres lo más posible a los posibles tenedores, pues estos estarán viéndose en posibilidades de ofrecer muchas mejores condiciones. Y entonces está el caso que el decreto 349 del 2017, que nunca se llevó a cabo, que nunca se concretó, es un decreto que pide que se abrogue un decreto anterior, que es el que le otorga las concesiones carreteras a una empresa paraestatal, a Fibra Estatal, para que ésta las pueda operar. Entonces, al tener un decreto que dice que se deben de quitar las concesiones a quien tiene a quien tiene hecha la emisión de los bonos carreteros, genera algo de incertidumbre, aunque no se haya llevado a cabo. Entonces, de ahí es donde vemos nosotros la necesidad de eliminar este decreto que pide que se elimine el decreto anterior, de tal forma que al quitarlo, entonces dejamos las cosas tal cual han venido sucediendo durante los últimos años y que han venido sucediendo bien, y que esto nos generaría mejores condiciones pues para la reemisión. Pues dicho lo anterior, procedo a hacer algunas consideraciones que tienen que ver con el decreto. Aquí me dejaron, aquí está. Entonces, la presentación tiene 3 apartados. Uno tiene que ver con los antecedentes, con 7 antecedentes. El primero que tiene que ver con dónde inicia la concesión para explotar los tramos carreteros federales, que son una parte de los que están fideicomitidos. El segundo es la creación de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Fibra Estatal, y el otorgamiento de las concesiones de tramos carreteros estatales a esta misma. El tercero es una sesión de las concesiones de los tramos carreteros federales que se hacen. El cuarto tiene que ver con el decreto propiamente que se pretendería derogar, que es la autorización de la terminación anticipada de la concesión de los tramos carreteros. Y el quinto, que tiene que ver también con la terminación anticipada o la reversión de la cesión de derechos de los tramos carreteros federales.
El sexto, que tiene que ver con la autorización al titular del Ejecutivo del Estado para que por conducto de la Secretaría de Hacienda que celebrara con la empresa de participación estatal Fibra Estatal la terminación anticipada de un contrato. Y el séptimo, los argumentos para la autorización otorgados mediante el decreto 1040. El siguiente apartado es la justificación y las conclusiones. Ese es lo que contienen las diapositivas de las que vamos a estar platicando. Pues los antecedentes. El primero que decíamos que era el tema de dónde inicia la concesión para explotar los tramos carreteros federales. Y esto viene desde 1988 y 89, donde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le otorga al Estado una concesión para explotar los tramos carreteros hasta por 20 años. En el 94 modifica este título de concesión, extendiendo su vigencia hasta 25 años a partir del 88, de la fecha original. Y en el 2008, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vuelve a hacer otra modificación a la concesión, dando un plazo de hasta 30 años contados a partir de 1988. Asimismo, en el 2013 también modifica los títulos de concesión para extender su vigencia a 30 años adicionales, de modo tal que actualmente los títulos de concesión terminan en el 2048 y en el 2049. Estamos hablando de los tramos federales, que están otorgados en 2 títulos de concesión. Y finalmente, el 14 de marzo del 2016, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hace una última modificación a estos títulos de concesión para cederlos a Fibra Estatal Chihuahua. Es decir, salen de gobierno del estado para irse a la paraestatal Fibra Estatal. El siguiente es el 25 de noviembre del 2015 se constituye la Fibra Estatal Chihuahua, donde el gobierno del estado de Chihuahua es el principal accionista con el 99.9% de su capital, donde el socio es el propio gobierno del estado y el otro socio es Inversiones Carreteras. También es de participación estatal. Es decir, 2 empresas de participación estatal, perdón, una empresa de participación estatal y el propio gobierno son los que constituyen la sociedad esta de Fibra Estatal en esa relación de participación. Fibra Estatal y Gobierno del Estado celebran un contrato de prestación de servicios para operación y mantenimiento de las carreteras fideicomitidas y las no fideicomitidas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, aunque los títulos de concesión son de Fibra Estatal, quien opera las carreteras es el Gobierno del Estado y quien les da mantenimiento es el Gobierno del Estado. ¿Sí? Fibra Estatal, Chihuahua sustituye como fideicomitante y fideicomisario en tercer lugar a Gobierno del Estado en el fideicomiso 80672, así como sus obligaciones con los tenedores de los títulos. Es decir, la bursatilización se llevó a cabo en el 2013 y es en el 2016 cuando se transfiere se hace la cesión de derechos de las concesiones de los tramos carreteros a Fibra Estatal, que son las que estaban los ingresos de estas son los que están comprometidos en la bursatilización del 2013, entonces por eso se hace necesaria la modificación en el fideicomiso para que pueda seguir operando la retención de los recursos para hacer el pago a los tenedores de los bonos. De tal manera que la forma en la que está integrada esta empresa está el Poder Ejecutivo, representado por la gobernadora, la Administración Pública. La empresa es una empresa descentralizada, que es esta que vemos nosotros en el... A ver, ¿cuál es el...? Aquí. Esta es ¿dónde está Fibra Estatal? Fibra es un descentralizado del gobierno del estado, es una empresa de participación estatal, y aquí es donde se ubica dentro del organigrama de la administración estatal, constituye un organismo descentralizado, tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. El Estado es titular de más del 50% del capital social, ya lo veíamos allá más atrás, que es el 99.9%. El Estado le corresponde la facultad de nombrar la mayoría de los miembros del Consejo y en general el control corporativo de la empresa.
Se desarrollan actividades que corresponden a la función administrativa a cargo del titular del Ejecutivo y los objetivos deben de reputarse como fines públicos y forma parte del Poder Ejecutivo en el sentido más amplio. ¿Sí? Entonces, Fibra Estatal es una empresa de participación estatal, es concesionaria del Estado respecto de ciertos tramos carreteros y realiza la operación, conservación, mantenimiento y explotación de las carreteras. Este servicio, la operación de los tramos carreteros, tiene carácter público y por eso la actividad le corresponde cobrar cuotas de peaje como contraprestación a cargo de los usuarios de las carreteras. Y las cuotas de peaje, por ser una contraprestación que se cobra con motivo de la prestación del servicio público de operación y mantenimiento, se considera como una contribución, misma que de acuerdo con el Código Fiscal del Estado de Chihuahua califica como un derecho. De tal manera que lo que se cobra en las carreteras es un derecho que el Estado presta a través de las concesiones realizadas en fibra y es un derecho que el Estado recibe. ¿Sí? El segundo de los antecedentes, que es donde se crea fibra. El 12 de noviembre del 2015, la 64ª legislatura del Congreso aprueba el decreto 1039, publicado en el periódico oficial del Estado el 14 de noviembre de ese año, mediante el cual se autoriza al titular del Poder Ejecutivo al otorgamiento de una concesión a la empresa de participación estatal Fibra, constituida al amparo del citado instrumento legal para la explotación, operación, conservación y mantenimiento hasta por 50 años de las carreteras estatales, que comprenden diversos tramos, incluyendo los carriles de aceleración, desaceleración, retornos y entronques de caminos vecinales, así como los entronques de inicio y término de la obra. Básicamente se le transfieren las concesiones, los dos títulos de concesión de las carreteras federales y las carreteras estatales a Fibra. Y estos son los tramos de las carreteras que tienen en el estado. Estos son las carreteras estatales: la Chihuahua-Sacramento, Loja Laguna, Flores Magón, Santa Isabel Cuauhtémoc, Jiménez Albalza, Flores Magón Galeana, de la Panamericana San Jerónimo y Aldama Ojinaga. Acá más adelante están las federales. Bueno, se autoriza también al titular a dar el mantenimiento del tramo de la carretera Santa Isabel Cuauhtémoc del kilómetro 10.5 al 45. Ya en el otro estaba el mantenimiento del 45 hacia el 100 hasta Cuauhtémoc. Lo anterior fue otorgado de manera directa y sin necesidad de procedimiento de licitación o concurso alguno por tratarse de una empresa de participación estatal mayoritaria, es decir, de un ente público hacia otro ente público. De igual forma, se autoriza también al titular del Poder Ejecutivo a llevar a cabo la cesión en favor de Fibra Estatal de todos los derechos y obligaciones del Estado derivados de las siguientes concesiones otorgadas por la Federación a través de la entonces denominada Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es decir, ya vimos ahí arriba cómo se le otorgó la concesión de las carreteras estatales a Fibra, y aquí es cómo se le otorga la concesión de las carreteras federales a Fibra para que las pueda operar. Y es a través de dos títulos de concesión. El primero de ellos es donde se otorga a través de un título de concesión de fecha 27 de octubre del 88, que el mismo fue modificado de tiempo en tiempo mediante algunas modificaciones de 17 de agosto del 94, 29 de agosto del 2008 y 14 de junio del 2013, que son las que les mencionaba en las primeras diapositivas, entre otros para ampliar el plazo de vigencia. Para la construcción, operación y explotación del tramo carretero de 4 carriles que comunica Delicias y Camargo entre los kilómetros 70 y 137 y el tramo Jiménez-Chihuahua, así como la construcción de un segundo cuerpo de la carretera de Delicias a Estación Conchos y de 2 tramos de Estación Conchos a Ciudad Camargo, incluyendo puentes y accesorios necesarios, cuyo vencimiento tendría lugar el 27 de octubre del 2048, que es parte de lo que ya les mencionaba al principio. Y el otro título es la concesión otorgada mediante un título de concesión de fecha 29 de agosto del 89, que también el mismo fue modificado de tiempo en tiempo mediante algunas modificaciones hechas el 17 de agosto del 94, 29 de agosto del 2008 y el 14 de junio del 2013. Con el objeto, entre otros, de ampliar su plazo de vigencia, que eso es lo que mencionábamos ya desde el principio. Igualmente, para la construcción, explotación y conservación de los tramos carreteros, en este caso son Jiménez Camargo, con una longitud de 70 kilómetros,
en el tramo carretero de México-Ciudad Juárez del kilómetro 83 a 152 El Sueco, del 152 al 239 Sueco-Villa Ahumada y del 239 al 319 de Villa Ahumada a Samalayuca. Del tramo carretero Chihuahua-Ciudad Juárez, todos estos que acabo de mencionar, cuyo vencimiento tendría lugar el 29 de agosto del 2049. Son los mismos que les decía al principio. Son 2 títulos de concesión federales, uno con unos tramos y el otro con otros tramos. Uno se vence en el 48 y otro se vence en el 49. Bien, es entonces que en el antecedente número 4, la 65ª legislatura del Congreso, mediante el decreto 349 del 2017, que se expidió el 10 de julio del 2017 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 15 de julio, se autoriza al titular del Poder Ejecutivo para que ejecute la terminación anticipada de la concesión que se hace a fibra estatal de la operación, explotación, conservación y mantenimiento hasta por 50 años de las carreteras estatales. ¿Sí? También ¿qué es el de las carreteras estatales? Y también el mantenimiento de este tramo, que este no es de este tramo de la carretera Cuauhtémoc, y también le dice que termine de manera anticipada la suscripción, mediante la emisión o suscripción de cualquier acto jurídico, la celebración de los convenios de extinción a celebrarse entre el Estado de Chihuahua y la empresa de participación estatal Fibra. Es decir, que termine con la concesión de las carreteras estatales le pide, que le pide que termine con el convenio de mantenimiento y conservación de ese tramo carretero y el convenio que hubiera entre Fibra y el Estado de Chihuahua. Y también le pide en ese mismo decreto que autorice la terminación anticipada o en su caso la reversión de la cesión de los derechos y obligaciones a efectuar en favor de Fibra estatal derivado de los tramos federales. Es decir, el decreto básicamente lo que pide es, termina con la concesión que tiene el Estado con su propia empresa de los tramos estatales, la conservación y mantenimiento, el convenio que tienes de conservación y mantenimiento y la cesión que se hizo de los tramos federales. Y se dice que se autoriza al titular a través de la persona titular de la Secretaría de Comunicaciones a que celebre con la empresa de participación estatal Fibra la terminación anticipada de todos los convenios que tenga. ¿Sí? O sea, eso es lo que pide el decreto del 17, que se retiren las concesiones y que se terminen los convenios que se tienen entre el Estado y Fibra. Y el argumento principal que tenían para ese decreto es que había un supuesto de que el Estado de Chihuahua enajenara las acciones de una de las empresas de participación estatal, de la cual es la titular de las concesiones estatales y la titular mediante la cesión de las concesiones federales, y con eso conllevaría que el Estado dejara de recibir ingresos por peaje carretero durante 50 años, por lo que respecta a las carreteras estatales y por más de 30 años de las carreteras federales. Y que la falta de ingresos carreteros durante esos plazos habría de colapsar las finanzas públicas del Estado. Es el argumento del decreto del 17, del que se pretende derogar, ¿no? Ahora bien, esos son todo lo que da origen, y aquí viene qué es lo que nosotros les estamos proponiendo. Y lo que nosotros les proponemos es que, no obstante que se estima que las apreciaciones que dieron origen al decreto del 17, que es lo que acabo de leer anterior, era dar por terminadas las concesiones, tanto estatales como federales, otorgadas a Fibra estatal, estas apreciaciones no resultan correctas ni aplicables, por lo que la permanencia de este instrumento es potencialmente lesivo para la operación de esta empresa, es decir, de Fibra estatal. Situación que promueve una constante incertidumbre jurídica a la fecha, ya que el Estado no ha dejado de percibir los ingresos por concepto del uso de las carreteras de cuota que derivan de las concesiones federales y de las estatales, y esto lo podemos ver en todos los informes mensuales, trimestrales, así como en la cuenta pública, por lo que no hay una afectación de los ingresos en las participaciones federales. Esto es lo que les platicaba al principio, antes de comenzar con la presentación. No ha sucedido tal cosa, no se pretende que suceda absolutamente nada de eso. Entonces, lo único que ocasiona la permanencia de este decreto, toda vez que estuvo desde el 17 y hasta la fecha, y nunca se llevó a cabo
lo que ahí, ni lo que el decreto del 17 decía, ni lo que argumentaba que podía llegar a suceder, de tal manera que lo único que ocasiona el decreto del 17 es generar un estado de incertidumbre para los tenedores de los bonos, de tal manera que dicen, es como si me tuvieras una especie de espada de Damocles en el que en cualquier momento me vas a quitarle las concesiones a quien tiene emitidos los bonos de deuda, y entonces ¿con qué me vas a poder pagar? Entonces genera incertidumbre. Si ya se autorizó por esta soberanía el refinanciamiento de la deuda y entramos con esto a hacer el refinanciamiento de la deuda, podemos ocasionar o que no haya participantes en la operación, o que los participantes que estén entren con una tasa muy superior, toda vez que el riesgo que tienen es muy superior, porque tienen algo que los está amenazando de que les quiere quitar. Por eso es lo relevante y lo importante de poder eliminar este decreto para poder dar certeza. Y ya que ha estado funcionando bien la empresa de fibra, los ingresos los recauda el Estado se los entrega a fibra, fibra toma lo que se necesita para poder pagar los intereses y los bonos que se van venciendo de tiempo en tiempo, que esto sucede durante el mes de febrero y el mes de agosto, y los remanentes se los regresa íntegros al Estado. De tal manera que el Estado no ha dejado de percibir ni registrar como derechos lo que se recauda de las carreteras, y el Estado ha estado percibiendo de manera íntegra los remanentes que quedan de la operación de las carreteras. Y esa es la historia que ha venido sucediendo, ¿no? Entonces, en efecto, es viable mantener el esquema de la operación autorizado por el decreto 1039, toda vez, y esto se corrobora con el hecho de que a lo largo de la administración anterior, toda la administración anterior, no se llevaron a cabo los actos necesarios para terminar, ceder, revertir, desafectar o transmitir los derechos y las obligaciones que derivaron de la concesión otorgada a favor de fibra, así como la cesión de derechos a cargo de fibra, derivada de los títulos de concesión otorgados por la Federación sobre los tramos carreteros de la jurisdicción federal mencionados en el artículo 2 del mismo decreto, que es esto justo que les acabo de platicar. Ha estado funcionando perfectamente bien. Después de que se cobran, que a través del fideicomiso, el valor de los bonos que se van venciendo más los intereses que están pactados, el restante de manera íntegra vuelve a regresar al Estado. Por lo tanto, resulta necesario abrogar ese decreto para dejar sin efecto esa autorización otorgada por el Congreso para llevar a cabo diversos actos tendientes a terminar anticipadamente esa concesión. Esto con la finalidad de otorgar seguridad jurídica respecto de la operación de los tramos carreteros de jurisdicción estatal y de la concesión de los tramos carreteros federales, así como asegurar que siga operando fibra estatal, tal y como lo ha hecho hasta este momento en términos de lo que dispone el decreto 1039. ¿Sí? De manera de conclusión, podemos nosotros resumir que no resultan correctas ni aplicables las apreciaciones que dieron origen al decreto expedido el 349, expedido el 10 de julio del 17 y publicado en el periódico oficial el 15 de julio, ya que por el contrario es necesario otorgar seguridad jurídica, en este caso a los tenedores actuales y a los posibles futuros en el proceso de refinanciamiento que hagamos para la operación de dichos tramos. Es por esto que le enviamos al Congreso la iniciativa con carácter de decreto, suscrita por la gobernadora, a fin de dejar sin efectos el decreto mencionado. Es importante destacar que este decreto, el 349, no dejó sin efectos las autorizaciones aprobadas en el 1039, por lo que este último sigue vigente. Es decir, a pesar de que desde el 17 se emitió el decreto, no sucedió absolutamente nada. Por tanto, ahorita estamos funcionando con el decreto 1039 perfectamente bien, ¿no? Y ese es el motivo por el cual el Ejecutivo del Estado, a través de la gobernadora, le entrega al Congreso esta iniciativa de decreto a fin de dejar sin efectos el decreto que se publica en el 17. Básicamente lo que tratamos de hacer a través de esto es brindar certeza jurídica tanto a los actuales tenedores de los bonos como a los posibles futuros que vengan a través del proceso de refinanciamiento que llevemos a cabo
de acuerdo al decreto de fortalecimiento financiero que ustedes tuvieron a bien aprobar junto con el presupuesto de egresos del 2022. Es hasta aquí la presentación que yo traigo. No sé si ustedes tengan alguna duda, algún comentario. Estoy aquí a sus órdenes. Muchas gracias, secretario. Agradecemos la información presentada por el secretario. En estos momentos vamos a dar un espacio para las intervenciones de las y los diputados que integran la comisión. En ese sentido, les pido de favor nos ajustemos y con fundamento en el artículo 65, fracción cuarta, Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias. Quienes intervengan deberán apegarse al tema sobre el que la comisión requirió información, es decir, en este caso, pues sobre la iniciativa de la fibra estatal. Aquí, pues ya el secretario nos comentó que es un tema de certidumbre jurídica que tiene que ver con la posibilidad de las condiciones que pudiera tener el estado de Chihuahua, no solamente la Secretaría de Hacienda, sino las y los chihuahuenses de buscar mejores condiciones en los créditos, que la certidumbre va directamente relacionada a las condiciones. Entonces, es parte de lo que habla y trata, en este caso, el asunto que nos incumbe ahorita. Y pues dejar abierto el micrófono y hacemos una lista, diputado secretario, por si hay alguna intención de participar de las y los diputados. ¿No quieres participar tú? ¿Diputado? ¿Yo? Bueno, primero el secretario. Entonces, primero el diputado Carrera, luego la diputada Carla Rivas. Y no sé si Piñón, no, ya. Allá los compañeros. No sé si los compañeros que están en Virtuales. virtuales tengan alguna pregunta, algún comentario, quisieran participar para anotarlos en la lista de oradores. Sí, yo únicamente una pregunta, diputado. Perfecto, entonces estaríamos dando la palabra al diputado Benjamín Carrera, luego la diputada Rivas y luego el diputado Piñón, presidente. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. No son todas, son días, ¿verdad? Sí. Faltan 15 minutos para que sean tardes. Muchas gracias, secretario, por la explicación. Y tengo una serie de preguntas que me gustaría plantear con la intención de clarificar un poco más, ¿no? Lo que se está solicitando en el decreto. Lo primero que me gustaría conocer, y creo que todos aquí nos tenemos eso en la cabeza, bueno, ¿y qué tanto dinero entra por el tema de las carreteras, no? ¿Qué tanto dinero entra al Estado por el tema de las casetas? Porque hablamos, nos explicó usted aquí cómo están los tramos concesionados. Me gustaría saber más o menos qué tanto dinero está entrando por ese concepto, porque es algo que los chihuahuenses pues finalmente desembolsamos, ¿no? En nuestros bolsillos. Cuando vamos, pagamos y todo ese dinero entra a algún lado y me gustaría saber cuánto es más o menos lo que se está recabando. Muy relacionado con eso, secretario, y el equipo que lo acompaña. ¿Cuál es la deuda actualizada de la emisión bursátil peaje? ¿Cuánto debemos? ¿Cuánto debe el Estado? Porque tengo por aquí un dato, que es el último que está publicado al 30 de junio, que es de 15,203,000 millones de pesos. Cuando yo recuerdo, ustedes han de recordar, cuando se aprobó el decreto famoso del fortalecimiento financiero, que se planteaba una posibilidad de refinanciar hasta 19,600 millones. Y recuerdo que en aquella ocasión lo platicábamos con usted. Bueno, ¿y por qué refinanciar hasta 19,600 si no debemos eso? Ahorita me gustaría saber cuánto es lo que debemos, si son esos 15,000 que están planteados, o ya es más, o ya es menos, para tener un poco más de claridad al respecto, ¿no? Se hablaba aquí de que una de las justificaciones para dar entrada a este decreto es el tema de generar, de quitar la incertidumbre. Eso quiere decir que están pensando en invitar nuevos participantes, ¿verdad? Sí. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Por los 19,600 o nada más por el monto? Por eso le preguntaba, ¿cuánto es el monto que se debe? ¿El refinanciamiento va a ser sobre esos 15,000 y pico o sobre los 19,600 que están, bueno,
que se aprobó en el anterior decreto, ¿no? Estas serían mis primeras 3 preguntas. Si quieren, damos oportunidad que los demás compañeros participen. Tengo otra batería, pero me gustaría para no acaparar toda la plática, ¿sí? Diputado Rivas. Adelante. Bueno, buenas tardes. Ahora sí, se me hace que ya. Yo entiendo, según la explicación que tienen a bien darnos el panorama completo, va en esquema para coadyuvar al tema del fortalecimiento financiero que se tiene pues para el Estado. Y es importante recalcar el tema de pues que hay derechos, pero también hay las obligaciones respecto a los certificados en circulación. Y es parte de la pues del tema que los que tienen los certificados están pues tienen miedo, vaya, de cómo se encuentra la situación. Por eso entiendo es no abrogar el decreto como lo planteaba el 349. Y en este sentido, mi pregunta sería la repercusión que pudiera tener respecto a, pues, a los ingresos propios por el tema de las participaciones federales. En caso de que se abrogara, ¿cuál sería el impacto? Que entiendo pues sería grande el impacto, se reducirían las participaciones federales al ya no tener este ingreso en el Estado y pues que pudiéramos entrar en una contingencia económica. Entonces esa sería mi pregunta, si el impacto pues vendría a cambiar la situación pues para mal. Es cuanto, diputado, presidente. Gracias, diputada. A continuación, el diputado Piñón. Diputado Piñón, no sé si nos escuches. Sí, los escucho muy bien. Primero que nada, bienvenido al Congreso, secretario. Entiendo que es un tema de certidumbre a los titulares de bonos, tanto actuales como futuros. Y bueno, en ese sentido, mi pregunta es, al abrogar este decreto, el 0349, ¿qué instrumentos jurídicos sigue manteniendo Hacienda para cualquier variación en el esquema de dichos portadores de bonos? Esa sería mi pregunta, diputado. Diputado, ¿lo puede repetir de favor la pregunta que se entrecortó ahí? Sí, por supuesto. Comento que entiendo que es un tema obviamente de certidumbre en cuanto a los tenedores de bonos actuales y futuros. Y nada más mi pregunta iría en el sentido de abrogar este decreto, el 0349, ¿qué instrumentos jurídicos sigue manteniendo Hacienda y el gobierno para cualquier variación en cuanto al esquema de negociación precisamente de los portadores de bonos? No sé si se escuchó un poco mejor. Sí, ya se escuchó. Perfecto, diputado. Muchas gracias. Entonces, aquí le vamos a dar un espacio ahora al secretario de Hacienda para que nos platique sobre las preguntas de las y los compañeros. El primer tema la pregunta es, ¿cuánto está ingresando a las arcas del Estado por concepto de las carreteras de cuota? En el 2021 fueron 3,716 millones de pesos y en el 2022 se presupuestaron 3,926 millones de pesos, de los cuales al Estado puede aspirar como remanentes después del pago de las obligaciones que se tienen para el 2021, fueron más bien 1,602 millones de pesos, de los cuales se tuvieron que utilizar 800 millones de pesos para rellenar un fondo de reserva que se había utilizado el gobierno anterior de alguna manera. A lo mejor no tengo la mejor opinión de eso, pero los remanentes al Estado fueron de 1,600 millones de pesos, de los 3,716 en el 2021. En el 2020 fueron también una cantidad más o menos similar, 1,700 millones de pesos los que hubieron de remanentes de los 3,700 millones más o menos que son de ingresos. Eso es en cuanto al ingreso, pero si vi la pregunta, y luego comentaba también del saldo de la deuda, el saldo actual es de 15,807 millones de pesos. Y sí, como lo platicamos desde que les hicimos el planteamiento del fortalecimiento financiero, la intención es ir hasta por los 19,000 millones de pesos que están autorizados
con dos consideraciones. La primera es que el resto, después de pagar o liquidar el saldo actual de la deuda, quedarían, esperamos que queden alrededor de unos 3,000 millones de pesos que serían para invertirlos en obras de infraestructura que el Estado necesita. La razón por la que propusimos los 19,000 millones de pesos no estaba solamente enfocada en el saldo de la deuda, que la calculábamos alrededor de los 16,000 millones de pesos, que más o menos es por donde va a alcanzar a llegar. Lo pensamos en función de no afectar los ingresos futuros del Estado. Es decir, con los remanentes que aún se tienen, podríamos haber planteado no solamente 19,000, sino se podrían haber colocado, no sé, probablemente 25,000, 26,000 millones de pesos de deuda. Sin embargo, eso sí comprometía las finanzas del Estado, toda vez que entonces estaríamos utilizando los remanentes que actualmente le están cayendo al Estado, que son alrededor de 1,600 millones de pesos por año, los estaríamos comprometiendo y entonces estaríamos poniendo en riesgo el futuro financiero del Estado. Planteamiento que hace el gobierno del Estado, no solamente en términos de la emisión bursátil, sino como toda política de deuda, y ustedes lo han estado viendo en el comportamiento de ya casi un año de las finanzas, es creemos fielmente, firmemente en que la deuda es un instrumento, es una herramienta que debe de ayudar a apalancar el desarrollo del Estado, siempre y cuando la deuda sea una deuda que se contrate de manera razonable y que no comprometa los ingresos futuros del Estado. Es decir, dicho de otra manera, la tasa de crecimiento del endeudamiento del Estado debe de ser a una tasa inferior a la tasa de crecimiento de los ingresos del Estado. Entonces, cada vez que se pudiera contratar algo de deuda, esta no deberá de comprometer los ingresos que ya se tienen en el Estado, lo que se tiene actualmente. Es decir, al hacer la emisión de los 19,000 millones de pesos, estaríamos comprometiendo los mismos flujos que ya se tienen comprometidos y seguiríamos teniendo los mismos flujos de remanentes para el Estado de los ingresos carreteros. Por eso es que propusimos esa cantidad y le damos la oportunidad al Estado de tener 3,000 millones de pesos para poderlos invertir en obras de infraestructura en el Estado. Luego me preguntaba de si vamos a invitar a nuevos participantes en la nueva emisión. Sí, no sé si nuevos o los mismos. Lo que vamos a hacer es volver a concursar la emisión y ponerla en una oferta, en una subasta pública, para que sean las mejores condiciones y los que mejor ofrezcan. Pueden ser los que las tienen actualmente o pueden ser unos nuevos, no lo sabemos. Por eso lo queremos hacer en un concurso público abierto, para que nos ofrezcan las mejores condiciones y poder mejorar la condición en la que actualmente está hecha la emisión. Luego me preguntaba, diputada, sobre la repercusión en los ingresos propios si se abroga. Ya lo mencionaba, la pregunta es muy buena. Lo mencionábamos al principio. El argumento principal del decreto del 2017, el que pretendemos abrogar, es que decía que se ponían en riesgo los ingresos estatales. Y ya vimos que pasó todo el quinquenio anterior y los ingresos estatales no se vieron afectados con el decreto. Entonces, si abrogamos el decreto, no vamos a tener absolutamente ninguna repercusión en los ingresos del Estado, ni en las participaciones, ni en los ingresos propios, ni en los ingresos de las carreteras. Antes, al contrario, al darle certidumbre al nuevo proceso de refinanciamiento de la emisión bursátil, sí vamos a poder tener condiciones de tener una mejor oferta por parte de los que quieran participar en la nueva emisión que estemos realizando. Luego la pregunta que nos hace de cuál es el instrumento jurídico que se mantiene para la negociación con los tenedores de los bonos. No hay ningún cambio, toda vez que al no haberse ejecutado el decreto 349, siguen las mismas condiciones, entonces seguimos teniendo los mismos instrumentos con los que contamos ahorita, son los mismos instrumentos con los que contamos para poder seguir trabajando y negociando con los actuales tenedores o con los futuros tenedores. Y antes, al contrario, si eliminamos el del 17, el decreto del 2017, sí le quitamos un ingrediente que los pone así como diciendo, oye, es que en cualquier momento me lo puedes quitar, y da incertidumbre. Por eso la idea es quitar ese instrumento del que tenemos. Entonces, lo que tratamos de hacer con esto es dar certeza de que las concesiones continúan en quien tiene hecha la emisión bursátil. No sé si pude abordar en su totalidad las preguntas, si no, de todas maneras aquí seguimos pendientes. Gracias, secretario. Aquí preguntarle a las y los diputados si tienen algún comentario al respecto. Diputado
Carrera, hacemos una lista de nuevo. Sí, Diputado como secretario. había comentado, tengo otras preguntas que me gustaría expresar. Le agradezco las respuestas puntuales, secretario. Clarifica un poco más el tema, ¿no? Sí me tocaba a mí, ¿verdad? Sí. A ver. Es cierto que, y estoy de acuerdo con usted que con ese refinanciamiento el flujo va a ser el mismo, pero no el plazo, ¿verdad? Se va a extender. Si se va a extender, ¿cuántos años se va a extender ese plazo? Porque sí, efectivamente, vamos a estar pagando lo mismo, pues no es lo mismo pagar lo mismo 10 años que pagar lo mismo 15 años, ¿no? Entonces, me gustaría saber cuándo se va a extender ese plazo. Y se lo comento por esto, porque me sigue inquietando lo que planteábamos en diciembre. Bueno, está bien, dice ustedes que vamos a tener 3,000 millones de pesos más si refinanciamos, de acuerdo. Pero también vemos, por ejemplo, que en el tema de la deuda, por ejemplo, en el corto plazo, pues ya van más de 20 créditos, ya van más de 4,000 pesos que se han estado contratando. Si bien cierto, se han estado pagando, se han estado regresando, pero se sigue apostando a ese fortalecimiento a partir de más deuda. Bueno, más de 20 créditos a corto plazo. Ahorita hay un saldo, entiendo, de 2,000 millones o algo así de corto plazo. Y por otro lado nos dicen que con este refinanciamiento van a obtener flujo por 3,000. Entonces me hace un poco la duda, ¿no? ¿Qué está pasando ahí al interior? Ojalá que usted nos lo pudiera plantear. Y una tercera pregunta relacionada con esto, y sobre todo porque usted lo comentaba en la exposición de motivos, no, bueno, sí, en los antecedentes, que ustedes consideraban que el decreto que se planteó, que no fue correcto, que no fue bueno, el decreto que se planteó, por decirlo de una manera coloquial. La pregunta es, ¿por qué cree usted que entonces se planteó ese decreto? ¿Fue una trampa del anterior gobierno? ¿Fue un error técnico? ¿Fue una situación ahí de esas raras que luego ocurren? Porque no es posible que se haya votado aquí en el Congreso, entiendo en el 17, donde había una mayoría que tiene el mismo color que la que tiene ahorita. Entonces, quisiera saber, desde el punto de vista técnico, ¿por qué cree usted que dieron ¿por qué querían dar por concluido ese decreto? Serían mis preguntas, secretario. Gracias, diputado Carrera. Aquí le pedimos al secretario de Hacienda intervenga. ¿Cuánto es el plazo, Gerardo, al que estaríamos replanteando la nueva emisión? Hasta antes de que se concluyan las concesiones. Ese sería el plazo, sí. Luego, del tema que planteas, me parece muy interesante el planteamiento que haces con respecto de los cortos plazos y los largos plazos. Y parece una pregunta bastante pertinente, y entonces yo la abordaría de la siguiente manera. Los créditos de corto plazo son créditos que se contratan a un año. Efectivamente, en septiembre del año pasado que llegamos, que encontramos la caja del gobierno del estado con apenas 250 millones de pesos en caja y una obligación de pagar la primera nómina. Llegamos al estado, si no me equivoco, el día 7 de septiembre, con 250 millones de pesos en la caja que cayeron, que había 250 millones de pesos porque cayeron justo a las 3 de la tarde del día 6 de septiembre, pero antes de las 3 de la tarde del 6 de septiembre no había más que 20 millones de pesos. Esa es una realidad. Y una obligación de pagar nómina para dentro de los próximos 5 días naturales, y digo 5 días naturales porque estábamos al día 7 y la nómina es obligación pagarla el día 15, para poderla pagar el día 15, la dispersión y todo lo demás hace 2 o 3 días antes. Entonces teníamos prácticamente 5 días naturales para poder pagar una nómina que valía más de 2,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, claro que había necesidad de contratar algunos créditos, porque no solamente no había dinero en la caja, sino además estaban comprometidas las participaciones federales. El tema de los adelantos que se pidieron en febrero del 2021 por más de 3,800 millones de pesos, estaban comprometidas las participaciones, de tal manera que el dinero que estaba llegando de las participaciones prácticamente llegaba el día entre el 11 y el 17, pero el 25 tendríamos que regresarlo porque ya
había que recuperar el anticipo de participaciones que se había pedido. Entonces, no había flujo. La única manera de sacarlo adelante era a través de un crédito de corto plazo que son para corregir flujos de efectivo del Estado, no son para financiar. Los cortos plazos no son para financiar obras, sino son para corregir cuestiones de flujo que estaban completamente dadas al traste, y es como se contrataron 4,159 millones de pesos, si no me equivoco, en los últimos 4 meses del año pasado, los cuales hemos venido pagando. Digo, primero, además de que los contratamos en unas mejores condiciones que los últimos créditos que había contratado la administración anterior, con hasta 1/3 de la sobretasa con la que se habían venido contratando, los hemos ido pagando de manera puntual. De tal manera que en este momento, esos 4,200 millones de pesos, ya solamente hay un saldo de 1,665 millones de pesos. Y en términos generales, siguiendo con el análisis de la capacidad de endeudamiento, del endeudamiento que tiene el propio Estado, no solamente hemos venido pagando los créditos de corto plazo, sino también hemos venido liquidando los adeudos que se tenían con proveedores, de tal manera que hemos disminuido el diferencial que hay entre el gasto que se devenga y el gasto que se paga. Es decir, ya le estamos pagando de manera puntual a los proveedores. Les pagamos puntualmente a los proveedores nuestros y pagamos los proveedores por lo menos del último tramo que nos dejó la administración anterior. No hemos pagado todos los proveedores que dejó la administración anterior, no ha habido esa capacidad, pero por lo menos los que nos seguían prestando servicios los hemos ido más o menos poniendo al corriente, de tal manera que entre la suma de lo que hemos hecho de abonos a capital, de los créditos de largo plazo, el pago de los créditos de corto plazo y el pago de los proveedores, nos puede decir, y eso lo veíamos en el último reporte, una reducción real de la deuda neta del Estado de más de 1,000 millones de pesos. A este ritmo en el que estamos, conforme terminemos de pagar los créditos de corto plazo, habrá otros 2,000 millones de pesos que el Estado dejará de tener como deuda total. Y lo que pretendemos es justamente hacer este cambio de cambiar deuda cara de corto plazo, obligaciones de corto plazo que mantienen asfixiadas las finanzas del Estado, cambiarlas justamente por una deuda de largo plazo que esté en mejores condiciones, que le den aire a las finanzas estatales para que pueda dedicar más recursos del flujo para hacer más inversión en obras de infraestructura, en acciones de seguridad, de salud, de atención social, de todo lo que se necesita para que el Estado pueda realmente despegar. Si nosotros agarráramos el dinero y solamente lo dedicáramos a pagar la deuda, lo haríamos a costa del desarrollo del propio Estado. Pues tenemos que jugar con las dos cosas. Tenemos que mejorar las condiciones financieras del Estado, pero además tenemos que mejorar las condiciones económicas, sociales y de seguridad y de salud en el Estado. Entonces tenemos que ir buscando la forma de cómo financiamos prioritariamente las acciones de salud, de seguridad y desarrollo económico y social en el Estado, sin afectar las finanzas del Estado. Por eso lo que platicaba al principio. La política de deuda del Estado tiene que ver básicamente con dos cosas. La primera de ellas es el crecimiento de la deuda del Estado tiene que tener un crecimiento inferior al crecimiento que tienen los ingresos. Y el segundo es, no podemos comprometer los flujos que actualmente ya se tienen. Tiene que ser solamente manteniendo los mismos flujos para poder seguir manteniendo el desarrollo del Estado. Entonces, esa es la relación que hay entre los cortos plazos y los largos plazos. Son dos cosas que suceden de manera distinta. Y la otra pregunta, pues, también me parece una pregunta bastante interesante. La verdad es que ojalá yo pudiera tener la respuesta. ¿Por qué razón querrían dar por concluido ese decreto? Lo único que tenemos es lo que está en el papel, que es lo que ahí dice, y sin embargo, transcurrió el 17, el 18, el 19, el 20 y gran parte del 21 y no lo hicieron. ¿Sí? ¿Por qué lo querían hacer? No lo sé. De lo que alcanzamos a ver de por qué no lo hicieron, por qué a pesar de que hicieron el decreto y no lo llevaron a cabo, eso es lo que se alcanza a esbozar una posible razón, y es que las concesiones de las carreteras federales es un tema que no está al alcance del gobierno del Estado. Ese es un tema que tiene que ver única y exclusivamente con el gobierno federal. Pues a través de un decreto del gobierno del Estado, tratar de decirle al gobierno federal que cambie la concesión federal que está otorgada a Fibra para que la cambie y que sea
ya no de fibra, sino que sea ahora del gobierno del estado, eso conllevaba un riesgo, ¿sí? Entonces, eso sí creo yo que pudo haber sido una de las razones por las que la propia administración anterior desistió de llevar a cabo lo que ellos mismos se propusieron en el decreto, porque se dieron cuenta de este riesgo que estamos nosotros manifestando ahorita. Ellos lo vieron también en su momento y dijeron, si llevamos a cabo el decreto y hacemos más acciones con respecto al decreto, corremos el riesgo de perder las concesiones de las carreteras federales. Eso sí sé. ¿Por qué hicieron el decreto? No tengo mayor cosa que lo que está plasmado en el documento, que es el párrafo que tenemos ahí. No encontramos otra cosa y fue lo que ellos escribieron. Sin embargo, no lo llevaron a cabo. Y lo que sí alcanzamos a ver es que si hacían acciones para llevarlo a cabo, el riesgo que corría la administración, el riesgo que corría el gobierno del estado, es perder la concesión de las carreteras federales. Eso es la parte que con eso nosotros alcanzamos a ver. De lo demás, ¿por qué lo hicieron? La verdad es que primero fue en el 2017, segundo no fuimos nosotros, no sabemos cuál era a profundidad la motivación que ellos tenían, fuera de la que plasmaron en los documentos, que es la que les ponemos aquí nosotros a la vista. Gracias, secretario. No sé si alguien más tenga alguna intervención. Échale, diputado. Ya con el caso caliente. Sí, la última. Y sí, lo voy a los mineros de Parral. Mira, está bien, estoy de acuerdo en lo que usted comenta de que hay que estar jugando con el tema de la deuda y esas situaciones. Finalmente, la situación financiera en la que está el Estado, la heredaron. Pero sí me gustaría, secretario, y aprovecho para hacerlo formalmente, que nos pudiera regalar dos cosas. Una, ¿cuál es el detalle de los créditos a corto plazo desde que ustedes llegaron? Que nos pudiera hacer llegar, ahorita no se lo pido ahorita, que nos lo pudiera hacer llegar por escrito, ¿cuál es el detalle? Y dos, bueno, está bien, hay que financiar a partir de deuda y hay que hacer movimientos, pero ¿qué pasa con las medidas de reducción del gasto corriente, no? Porque no podemos estar toda la vida jugando con el tema de la deuda, refinanciando, reestructurando, porque va a llegar un momento en que esas posibilidades se nos van a terminar. Yo le pediría que nos pudiera mandar cuál ha sido el desglose de esas reducciones del gasto corriente, o si trae el dato en la cabeza, que nos pudiera comentar cuánto han logrado reducir el gasto corriente, porque entiendo que esto que se está buscando es para refinanciar, esto es para tener más dinero, más recursos, pero también tenemos que ver si estamos utilizando ese recurso de manera eficiente o no. Sería mi última intervención. Gracias. Sí, gracias. El dato de la deuda ahí lo tenemos publicado, es público en la página, y viene no solamente el corto plazo, sino viene también el largo plazo de cuánto es lo que cuesta en intereses, cuánto es el saldo. Esto está en la página de transparencia, en los reportes de deuda pública, les podemos dejar el link sin ningún problema. Pero hasta el 30 de junio, ¿no? Y ahí hay un saldo de 2023, yo usted mencionaba que había un saldo de 1.665. Entonces no está actualizado, por eso es la pregunta, pues, para saber realmente cómo está, porque la información que tenemos en la página es una, pero lo que está en la realidad es otra. Sí, bueno, hay un mes ahí de diferencia. La podemos actualizar al mes que vaya cerrando sin ningún problema, eso no debe tener ningún lío. Pero bueno, ese es el tema. De lo otro, yo lo plantearía más en otro sentido, porque venimos también de una situación, y lo estamos viendo en la operación, y aquí está la subsecretaria de Egresos que no me dejará mentir, de una administración que prácticamente estaba en un estado de inactividad casi completo. Entonces, venimos por varias razones, algunas de ellas que tienen que ver con la propia forma en la que se llevó a cabo la administración, y la otra que tenía que ver con la propia pandemia también, ¿no? Entonces, y entramos en un estado en el que con otra forma de hacer las cosas, con otra idea de seguir trabajando, con otra mentalidad, con otro plan puesto en el futuro, y además con otras condiciones, ya saliendo de la pandemia, empezando con una economía un poco más activa, y entonces empezamos a tener más rondines de patrullaje, empezamos a tener más salidas a las comunidades, empezamos a tener una serie de actividades que antes no se llevaban a cabo. Y la clasificación propiamente del gasto corriente es todo aquello que no esté en el capítulo 6000. Y entonces las actividades del gobierno se manejan mucho desde el capítulo 4000, el capítulo 2000, el capítulo 3000, que son todo lo que tiene que ver con materiales y suministros, lo que tiene que ver con servicios generales, lo que tiene que ver con subsidios y transferencias, y eso se ha venido incrementando
porque precisamente son para cubrir las acciones de orden social, de salud, de seguridad, que necesitamos seguir haciendo. Yo lo cambiaría en lugar de cuánto dejamos de gastar, yo lo diría en dónde estamos priorizando que se haga el gasto. Entonces estamos priorizando que el gasto se haga justamente en aquellas acciones que permitan abatir los rezagos que hay en desarrollo social, abatir los rezagos que hay en salud, en buscar que haya mejores condiciones de seguridad. En esa parte es en la que nosotros estamos cuidando. Y lo que estamos viendo es el presupuesto que ustedes tuvieron a bien aprobar, procurar no salirnos de ese presupuesto para poder al final del día entregar cuentas claras. Ustedes recordarán que por primera vez en 5 años se le planteó al Congreso del Estado un presupuesto igual a la ley de ingresos. Cuando veníamos de 5 años atrás, donde además de que se le planteaba al Congreso un presupuesto superior a lo que venía en la ley de ingresos, no solamente ve esa diferencia, sino además le agregaba en el ejercicio del gasto del gobierno pasivos adicionales, de tal manera que el déficit real, más allá del presupuestal, normalmente era mayor que con el que se iniciaba. De tal manera que veníamos llegando en una bola de nieve. La última la tuvimos precisamente en el 2021, donde esta alcanzó un déficit de más de 9,000 millones de pesos. Y lo que nosotros estamos haciendo precisamente para batir esa parte es, primero, desde el planteamiento del presupuesto de egresos que les hicimos, donde el presupuesto era igual o es igual a la ley de ingresos, y el esfuerzo que nosotros estamos haciendo es no salirnos de esa parte para solamente gastar lo que en el presupuesto se autorizó. De tal forma que si esto lo seguimos haciendo como hasta ahorita lo hemos llevado a cabo, y lo pueden ver en los reportes que se publican cada trimestre, vamos a poder salir al final del año con lo que se autorizó en el presupuesto, gastado solamente lo que se autorizó en el presupuesto, y que va a ser fondeado con lo que viene en la ley de ingresos, de tal manera que no estaríamos incrementando el déficit del Estado y sí estaríamos disminuyendo el endeudamiento del Estado. Ese es donde estamos nosotros enfocando el esfuerzo. ¿Cómo priorizamos el gasto para las acciones que tienen que ver con seguridad, con salud, con educación, con desarrollo social, con desarrollo económico, y no salirnos del presupuesto para no ir a cerrar un año con déficit? Ese es el tema que nosotros estamos cuidando. Si a eso le agregamos el asunto de mejorar las condiciones en las que tenemos la deuda y no estar endeudando más allá de lo que crecen los ingresos del Estado, creemos que en los próximos años el Estado tendrá que estar en muchas mejores condiciones financieras que le permitan estar generando mejores condiciones de desarrollo económico, de desarrollo social, de seguridad, de salud, de todo lo que en el Estado se necesita. Gracias, secretario. Pues sí, nomás a manera de resumen, tiene mucho que ver con el equilibrio del gasto, ¿no? El cómo, sí, ser muy eficiente en el gasto de los recursos, ¿no? Porque no puedes caer tampoco en la inoperatividad. Tratar de reducir tanto el gasto corriente que te ahorque y no puedas tener operatividad en el Estado. Entonces, es parte de la responsabilidad en las finanzas que se ve que están manejando, no solamente la adquisición y el mejoramiento de las condiciones de los créditos, sino también en la operación, y que las y los chihuahuenses tengamos mejores condiciones de vida en ese sentido. Bueno, no sé si hay algún otro comentario de algún diputado o diputado. Bueno, no habiendo ningún comentario, le voy a solicitar aquí de favor al diputado secretario sometamos a votación el sentido del dictamen previamente ya discutido y comentado, que es el dictamen número 1041, y pedirle de favor lo someta a votación, diputado. Claro, presidente. Con su permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto al sentido del dictamen del asunto 1041, en los términos mencionados, a favor de expresar su voto de viva voz o levantando la mano en señal de aprobación. A favor. En sentido positivo, ¿verdad? En sentido positivo. A favor, diputado. Diputado Piñón. Diputada América García, no sé si nos escuchan, estamos sometiendo a votación el sentido del dictamen. En positivo. Por si gustan prender sus cámaras y manifestar cuál va a ser el sentido de su voto. Muy bien. A favor, diputado, ¿sí se registró? Muy bien, lo registramos en este momento, diputado Piñón. Los que estén por la negativa.
Y los que se abstengan. Abstención, diputado. Muy bien, diputada. Gracias. Bueno, le informo a la presidencia, se han manifestado 4 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones del sentido del dictamen del asunto referido. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el sentido antes votado, por lo que se instruye el área técnica para que elabore en esos términos el proyecto de dictamen y lo presente en la siguiente reunión de la comisión. Pasando al último punto de su hogar, solicito al diputado secretario pregunte a las y los diputados integrantes de la comisión si tienen algún asunto general a tratar. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los integrantes de esta comisión si existe algún asunto general que tratar. No hay asuntos, presidente. Bueno, pues no habiendo ningún asunto general a tratar, diciendo las 12:19 del día en que se actúa, se levanta la reunión. Que tengan muy buen día todas y todos. Gracias. Gracias al equipo de Hacienda y obviamente al secretario de Hacienda por venir aquí a tu casa, secretario. Hombre, gracias a ti. Gracias, secretario, por acompañarnos en esta comisión.